Muy buenas a todos, bienvenidos yo creo a la partida más importante de esta penúltima ronda que ha terminado hace unos minutitos, siendo la última partida de las 5 que se juegan, son 10 grandes maestros, es el Super Betches Classic, como siempre en la descripción del vídeo tenéis más información. Se habían enfrentado Duda y Firuza en ajedrez clásico pues 7 ocasiones, 3 empates y 4 partidas ganadas por parte de Firuza. En caso de ganar Duda, pues sería la primera ocasión y vemos la clasificación antes de esta ronda. Como he dicho, todos suman medio punto, a excepción de Firuza y Duda, que vamos a ver qué pasa con ellos. Una partida muy chula, ¿no? Me ha encantado de 4 de 5 ya en el tablero y tras C4, bueno, pues hay que defender un poquito mejor este peón atacado, gambito de dama. Si se defiende dejando este alfil de dama pues encerrado, se opta por la defensa eslava, manteniendo posibilidades de sacar más rápido este alfil una vez o antes de que se juegue mejor E6 para seguir con el desarrollo con el alfil de rey y colocar todos los peones del centro pues en casillas blancas. Más jugadas de desarrollo, caballo C3, caballo F6, todo sobre la casilla de D5 y tras estos movimientos variante del cambio, C por D5, C por D5 y también las piezas blancas, bueno, pues sacan el alfil antes de jugar E3, ¿no? Alfil F4, caballo C6 y E3 en el tablero. Tras estas jugadas también las negras sacan el alfil de dama, alfil F5, caballo F3 y E6 en el tablero. Tras estas jugadas dama B3, debido a que se ha desarrollado prematuramente el alfil, pues este peón de B7 está colgando y alfil B4 clavando en C3 es lo que se juega. Tras estas jugadas alfil B5 y la partida continúa con enroque en corto. También este caballo está clavado a un movimiento, por ejemplo, como dama b6. Bueno, pues vamos a ver que realmente no funciona, ya que hay que recordar que el caballo está clavado y la dama no ejerce defensa sobre el alfil de b4, por lo tanto este movimiento sería perdedor. Como decimos, se desclavan mediante el enroque en corto y tras alfil por C6, bueno, pues no puedes recapturar ya que te cae el alfil de B4. Por lo tanto, al ganar una pieza y tener otra atacada ya que no está defendida, primero alfil por C3 jaque, se recaptura con la dama y tras peón por que no se juega, perdón, para no recapturar directamente se juega esta intermedia que es caballo E4. Se ataca la dama, se tiene que retirar, dama E3 y ahora sí que se recupera, bueno, pues esa pieza perdida. Tras estas jugadas torre C1, activando la torre y metiendo presión sobre el punto de C6, la dama se ha retirado a 3 en caso de que se juegue torre C8, que además va a venir, pero realmente este peón vamos a ver si se puede capturar y aquí se opta por este movimiento que es G5. Es bastante si no arriesgado, pues bastante agresivo. F6 es preparatorio quizás para lanzar peones sobre el flanco de rey. Las piezas blancas, como vemos de momento, pues no han enrocado en corto. Directamente Firuza, pues agresivo, juega G5 antes de defender este peón. Bueno, pues queda defendido este peón por parte de la dama y el caballo, por lo tanto hay que hacer algo con este alfil G3 y ahora sí torre C8. Tras estas jugadas caballo D2, la idea de este movimiento, entre otros, pues quizás es eliminar esta pieza fuerte que tienen las piezas negras en la posición, y si pensamos en esta captura dama por A7, es verdad que gana un peón, pero antes de poder capturar en A2 jugando torre A8, existe H5 directamente. Se amenaza a ganar la pieza o al menos el alfil, bueno, parece que tiene alguna casilla como la de E5, pero F6, bueno, pues era una posición difícil, se recomienda jugar H3 y tras caballo por G3, peón por, quedando una estructura de peones dobladas, bueno, pues algo débil. Estos peones también negros están bastante avanzados, el peón de G3 está indefenso y el tema es que, bueno, pues ahora torre 8 sería bastante potente, ¿no? Entrando una torre en segunda y atacando este peón de B2. Bueno, pues todo esto no ocurre ya que se juega caballo D2, caballo por G3, ganando, bueno, pues el alfil de casillas negras y tras estas jugadas H por G3 y rey G7. Como vemos, bueno, pues casi obligado Jean-Christophe Duda a mantener una torre en la columna H, ya que, bueno, pues tras el enroque sí que podría empujarse rápidamente este peón y también las piezas mayores pasan a las columnas G y H, y también la idea de este movimiento, bueno, pues es pasar la torre H8 y seguir con el plan de buscar quizás algo de actividad. Tras estas jugadas, bueno, pues casi jugando a dos bandas,
una torre en cada flanco, torre C5. La idea un poquito más adelante va a ser presionar o atacar este peón de A7 con la torre, torre H8 y tras estos movimientos torre A5 directamente. Quizás un movimiento importante en esta posición tras torre A5 para las piezas negras. Bueno, pues se juega torre C7 siendo más pasivo o permitiendo que la dama tras los cambios llegue a 7, y el tema es que aquí era más importante jugar G4, ya que saltos del caballo, bueno, pues tras caballo F3 y caballo E5 podría ser un caballo bastante importante, está en casillas negras, y tras estos cambios que van a ocurrir, como decimos, en A7, pues este peón de F6 de F7, perdón, no se puede llevar a F6 debido a que está clavado, ¿no? Tras estas jugadas, bueno, pues opta Firuza por jugar a H5. Se recomendaba jugar directamente dama 8 para que la torre negra pues tenga actividad sobre este peón pasado que tienen ya las piezas blancas. Se opta primero por jugar H5 y tras B3, quizás no aprovechándolo del todo Christophe duda, ya que caballo F3 pues nuevamente podría ser más interesante, se juega a B3. La idea de este movimiento, y si se cambian piezas, pues es llegar a jugar a 4 y al menos de momento pues los peones estarían defendidos. El peón de B3 está defendido por el caballo que está en D2. Se juega H4, vienen cambios en dicha casilla y tras los mismos, ahora sí, finalmente caballo F3. Presión sobre este peón, está atacado y defendido en 2 ocasiones, y alfil G6, bueno, pues retirándose a esta posición y sobre todo llevándola al alfil, bueno, pues a una casilla más defensiva. Tras estas jugadas, Jean-Christophe Duda opta por este movimiento torre H3, dama C5 quizás era interesante, con cierta presión sobre C6, la dama se ha centralizado un poco, es verdad que se ha retirado de este punto que de momento pues está bien defendido, pero también estos peones quizás se podrían, bueno, pues empezar a avanzar en algún momento, ¿no? Y quizás las piezas blancas también tienen ideas de poder llevar la torre hacia ese flanco. Se opta por torre H3, la idea de esta jugada, aunque no ocurre directamente, es caballo E5, ya que habría doble ataque por parte de las blancas sobre el peón de F7, y con la torre en F3 pues sería una tercera pieza atacando y con mucha presión sobre las piezas negras. Tras estos movimientos, ahora sí dama A8, se producen cambios en dicha casilla. A4, pero lógicamente el caballo no está defendiendo este peón de B3 y bueno, pues este peón está perdido en H4 tras este doble ataque, pero también Firuza está ganando estos peones en el flanco de dama. Torre por H4, alfil por B3 y torre G4, dando un jaque a lo que se responde con rey F8. Torre F4, bueno, pues rayos X sobre el rey enemigo, y aquí Firuza, bueno, pues todavía con algo de tiempo en el reloj, pero hay que estar mirando constantemente su reloj, ya que llevamos o quedan 11 jugadas para el control, para los 30 minutos adicionales, y bueno, pues de repente se va a quedar sin tiempo y va a jugar los últimos movimientos sin mucho tiempo. Juega torre A7, es verdad que defiende de esta manera, pero se recomendaba pues un movimiento como, bueno, rey G7 o rey E7, trayendo el rey hacia el centro y quitándose de estos rayos X. Hay tiempo para capturar este peón. Como decimos, torre A7 en el tablero y A5 salvando el peón, a lo que la partida continúa con alfil A4. Como decimos, el salto del caballo, bueno, pues también está atacando este peón de C6. Se responde con alfil A4, a torre por A5, pues tienes esta jugada que es caballo G5, y aunque la torre realmente llega a defender nuevamente este peón, pasa en la partida, bueno, algo así parecido, pero bueno, pues cae otro peón importante, este peón queda bastante débil y nuevamente podría ser atacado por parte de las blancas, por lo que realmente, o al menos con la torre, parece que no es bueno capturar este peón de A5. Tras estas jugadas se juega alfil A4, A6 y alfil B5. El reloj de Firuza es cuando os quería comentar que ambos están con 6-7 minutos, y tras este movimiento que es alfil B5, a lo que nuevamente parecía que rey E7 era un poquito mejor, por lo tanto es además un error un poquito, o rey E7 era mejor, bueno, pues o menos mala, pues el tema es que ha gastado en torno a 6 minutos, por lo tanto está jugando solamente con el incremento de 30 segundos, ¿no? Caballo G5, como decimos, con esta idea, y alfil por A6. Si ahora las piezas negras pues hacen este movimiento, pues lógicamente está cayendo toda la posición quizás en negra, y si se juega rey G7, que también la torre defiende el punto de F7,
pueden venir cambios, ya que tras los mismos, bueno, pues no se puede capturar esta pieza, ya que se está, bueno, pues coronando, ¿no? Y si se captura en A6, bueno, permites tener un gran caballo, es peón de más para las piezas blancas y ventaja en la posición. Tendrían que hacer algún movimiento, bueno, pues bastante pasivo y quedarse casi eternamente defendiendo una posición perdida. Volvemos a la partida, no pudiendo ya jugar estos movimientos Firuza, se decide capturar este peón pasado que tiene Jean-Christophe Duda y tras estas jugadas pues caballo por E6 jaque, quedando un peón bastante débil. El rey ahora sí se retira a E7 y caballo G5, bueno, pues atacando nuevamente a este peón que no está defendido correctamente ya que el rey está por medio, y F6 siendo quizás una imprecisión ya que caballo H7, que es lo que juega Jean-Christophe Duda, gana un nuevo peón. Vamos a ver no obstante la idea definitiva de Firuza tras este movimiento F6. Parecía un poquito mejor rey F8, pero es verdad que bueno, pues nuevamente torre y rey están prácticamente sin movimientos, y como vemos estos peones, que no lo he comentado antes, bueno, pues con el alfil en estas posiciones que hemos visto que ha ido reculando, pues tampoco tiene acceso hacia el otro flanco y ser una pieza defensiva, ¿no? Se juega F6, caballo H7, doble ataque difícil de defender, F5 y tras torre por F5, Firuza, bueno, pues ve esta idea, pero al venir este movimiento retirando la torre con jaque, bueno, pues se salva también el caballo. No obstante, es verdad que el alfil siempre en esta diagonal está cortando al rey de ningún movimiento. Con torre A2, bueno, pues podrían venir temas de al menos ganar este peón de F2 siendo importante. Hay jaque, rey D6, caballo G5 en el tablero salvando la otra pieza, y tras estas jugadas torre A2, bueno, pues otra de las ideas que podíamos pensar es C5, ya que el peón está clavado, pero esta jugada simplemente, bueno, pues tienes torre 6 jaque, como vemos la pieza está defendida, y tras retirarse el rey, una casilla como D7 o C7, bueno, pues podría caer otro peón a favor de las blancas, ¿no? Y estarían ganando más fácilmente. Comento lo de C5 ya que, bueno, pues hay un momento que se podría haber jugado y no se juega. Se opta por este movimiento torre A2, bueno, pues buscando jaque y meter en problemas también al rey de Duda, y tras estos movimientos caballo H3. También esta maniobra parecía interesante, ya que la idea, bueno, pues de este jaque, lógicamente el rey no se puede retirar a esta posición, luego lo vemos, y tras retirarse a D1, las negras ganarían F2 atacando G2, y bueno, pues eso se consideraría quizás tablas. El tema es que, bueno, pues estas jugadas rey C7 y torre F6 defendiendo de esta manera ante un posible torre E2. Duda opta por caballo H3, también interesante ya que caballo F4, y si se juega C5, pues D5 está en el aire, también el alfil y nuevamente ideas con la torre llevarla de 6 pues pueden ser posibles. Además lo más importante es que defiende en esta posición el peón alfil C4, preparando en condiciones el movimiento de C5, ya que el peón de D5 queda defendido. Y tras estas jugadas G4, bueno, pues a ver cómo se frena este peón o cómo se juega. Tras estos movimientos torre E2 jaque, y era el momento de jugar C5, ya que el peón no puede capturar, ya que está perdiendo la torre, y en caso de hacer un movimiento como torre F5 retirándose, bueno, pues se está dando un jaque en E1, y como vemos el rey, bueno, pues está cortado por parte del alfil y parece que no se puede progresar en esta posición. Si el rey vuelve a 1, pues ahí siguen los jaques, y si el rey va a C3, jaque, rey B2 y torre A2 manteniendo, bueno, pues algo de ventaja para las piezas blancas, pero es difícil, o quizás podía ser más difícil de convertir, ¿no? Era el momento de jugar C5, se opta por este movimiento, por cierto, como vemos, tiene 31 segundos en el reloj y ahora tiene 32, por lo tanto con 1 o 2 segundos en el reloj marca esta jugada. Llegamos al control, tienen 30 minutos más a partir del próximo movimiento, que lo vemos ya. Rey D1, podemos ver aquí rey F1 que no funciona por torre por E3, viene con jaque, y tras rey G2, bueno, pues las negras se garantizan cuanto menos las tablas. Por lo tanto, única retirar al rey a esta posición, y torre A2 retirándose, ya que en caso de jugar nuevamente, y creo que por última vez vemos C5, existe un movimiento muy bonito para las piezas blancas teniendo la torre en esta posición, que es torre por D5. Bueno, pues
si te retiras con el rey te está cayendo otro peón y bueno, pues las negras están ganando. Si alfil por te cae la torre y las blancas siguen ganando gracias a la cantidad de peones que tienen. Y si capturas con el rey tienes este doble. Y vemos el final ya que es súper instructivo, ya que bueno, pues tras activar el rey puedes permitir o te pueden jugar rey f3 y el caballo dejarlo, a cambio tienes ya, bueno, pues 4 peones pasados y bueno, pues empiezas a avanzar, te dan un jaque, alfil b5 importante evitando c6 y tras jugar g5 para que no capturen, bueno, pues ¿qué haces con estos peones? De momento un movimiento importante es alfil e8, bueno, pues intentando frenar todos o evitando el avance. Las blancas pueden empezar a empujar y bueno, pues aun jugando g4 o capturando primero ese peón, que si se juega g4 pues tienen más, pues se puede jugar f4 defendiendo al peón, bueno, pues parece que nada funciona, ¿no? Vemos esta línea, rey f3, rey e5 y tras esta captura, rey e6. Y aquí donde vaya el rey negro, pues bueno, pues vas detrás, ya que permite la defensa de este movimiento. El rey negro no puede, lógicamente, defender ninguna casilla y el alfil se tiene que decantar por esta captura a buen seguro. Bueno, pues todo esto no ocurre y se opta por parte de Firuza con buen criterio. Primero retirar la torre, g5 ya en el tablero y c5. Finalmente en la partida, a un movimiento como torre a7 cortando al peón, bueno, pues parece que caballo f4 es bastante fuerte y bueno, pues hay presión sobre este punto. También se activa el caballo para acompañar a este peón y en algún momento también el rey, bueno, pues podría estar activo, ¿no? de cara a jugadas anteriores. Por lo tanto, de alguna manera, si la torre se retira a defender, bueno, pues se cae toda la posición gracias a los peones pasados que tiene Jan-Christophe Duda. Se juega, como decimos, c5 y tras estas jugadas g6 y alfil b3 con jaque. El rey se retira a e1, es increíble ya que hay que tener cuidado. Si se retirase a c1 es perdedora, como vemos en la barrita, ya que las piezas negras tienen c4 y tras g7 justo coronando c3 es ganadora, ya que se está amenazando mate si las piezas blancas coronan y en caso de jugar rey b1 evitando torre a1 tienes c2, viene con jaque, todo está defendido, por lo tanto única rey c1 y tras torre a1 jaque, bueno pues da igual donde vayas, ¿no? Porque te están dando un jaque y si el rey viene a d2 te están dando incluso mate pues en 2 jugadas. Bueno, hay otras líneas, pero tampoco valdrían. Tremenda que única es rey e1 y tras estas jugadas torre a1. Si pensamos en esta posición jugar torre a8, yo creo que, torre a8, que es otra posible defensa. Nuevamente hay que pensar en este alfil que no tiene tampoco defensa y otra idea de las blancas es empezar a empujar el segundo peón, f4, c4, f5, c3, caballo f4 y el tema es que ante c2 no vas con el rey sino que juegas caballo d3 y caballo c1, bueno pues es súper segura y el rey como vemos está cortado y bueno pues estos dos peones son muy fuertes, ¿no? Esto no sucede, sí torre 1 con jaque, pero el rey escapa, se da un nuevo jaque, rey f3, c4 por parte de Firuza y tras torre e8 manteniendo cortado al rey, bueno, poco más se puede hacer. Tras estas jugadas la torre finalmente viene a 7, evitando g7 directo y tras torre de 8 jaque en esta posición Firuza pues decide abandonar por seguir una de las líneas, rey c6 y caballo f4. Se está dando doble a este peón, entre otras cosas. C3 avanzando el peón, por ejemplo, pues no se recomendaba torre c8 jaque evitando quizás avanzar el peón, pero bueno, pues si haga uno u otro movimiento tampoco funciona y por ver esta línea alfil c4, bueno, pues torre c1 nuevamente buscando la activación de los peones blancos. Por mi parte, nada más respecto a esta partida. Ah, sí, un momentito, perdonad, que os quería poner cómo está la clasificación, que se pone todo en la última ronda y se pone bastante, como he traído la clasificación anterior, estaba en cabeza Caruana y ahora, perdonad, y debido a que ha perdido Firuza se queda no obstante en segunda posición, pero como vemos, bueno, pues Caruana lógicamente el que más ha sacado, ¿no? Ya que va líder solitario, mañana última ronda y bueno, pues ahí Firuza lógicamente con opciones, al igual que Wesley So, Anis Giri, Rapport
y duda con Maxim Vasilgarov también con 4 puntos, pero bueno, pues bastante difícil, aunque también quizás tengan opciones. Mañana, en caso de que haya empates en la cabeza, 2, 3, 4 jugadores, pues habría desempates. Un saludo y hablamos. Chao.